Hola mis, buenas noches. Soy Joaquín Romero y esta es mi exposición audiovisual de la actividad 5 en base a la lectura, los medios de comunicación y la estructuración de las audiencias masivas de David González Hernández. En 1992, cuando ya se habían dado algunos intentos de buscar a la audiencia activa, entre paréntesis Ang del 91, Jansen y Rogrensen del 90, paréntesis, James Lull estableció que lo mejor que puede realizar la teoría social para ayudar a comprender a las audiencias de los medios de comunicación es proveer un marco para el análisis que ofrezca la visibilidad de la interacción entre la gente y los medios, así como qué significan estas actividades en términos estructurales. Parte de su búsqueda teórica se dirigía a los aportes sobre la actividad de los agentes sociales, integrando las realidades micro y macrosociales, la localización de dinámicas de comunicación, la atención a las rutinas y conductas de la vida cotidiana, la capacidad socioexpresiva de las personas y el predominio del concepto de regla. Con el aporte de James Lull a los debates teórico-metodológicos sobre la recepción, no quiero establecer que todas las preocupaciones sobre la emergencia conceptual de la audiencia como ente social activo y creativo se resolvieron mediante los planteamientos de Anthony Giddens, sino reconocer que los autores sustanciales para este trabajo, entre paréntesis, Thompson, Jensen y Orozco, paréntesis, articularon ciertos enfoques para desarrollar líneas de investigación que orientaban en su enfoque general en la constitución de la audiencia como sujeto frente a los medios de comunicación de masas, entendido como agente en situación y, por ende, condicionado individual y socialmente. Hablando de la teoría de la estructuralización, Anthony Giddens aborda los elementos constitutivos para una teoría de la estructuración, integrando varias perspectivas que establecen un marco para interpretar la vinculación entre el sujeto, la acción y la estructura. El punto de partida de Giddens es la hermenéutica. Para este autor, describir acciones sociales implica conocer las formas de existencia que se manifiestan en esas acciones. Esto significa una doble hermenéutica, es decir, lo que el científico hace es interpretar, entre paréntesis, regulando metodológicamente interpretaciones, entre paréntesis, conciencia práctica y conciencia discursiva del logos. Para Giddens, el ser humano hace cosas y obra, a veces con intenciones, otras no comprendiéndolas del todo o inconscientes. Sin embargo, monitorea el flujo de sus prácticas sociales porque sabe lo que están haciendo otros, aunque a veces no lo pueda formular en palabras, entre paréntesis, conciencia práctica. Giddens considera una comprensión afinada de la estructura, entre paréntesis, y la estructuración. El núcleo de su teoría se conforma de la estructura, el sistema y la dualidad de estructura. Cuando este autor escribe sobre la estructura, se refiere a intersecciones, reglas y recursos, así como a las propiedades articuladoras que consienten la ligazón, entre comillas, de un espacio-tiempo en sistemas sociales, que son las propiedades por las que se vuelve posible que prácticas sociales discerniblemente similares existan a lo largo de segmentos variables de tiempo y de espacio y que presten a estos una forma sistemática, entre paréntesis, Giddens, 1984, página 17. Es decir, la dualidad de estructura es una determinación mutua de la acción y la estructura. Ámbitos interseccionados en la práctica es un movimiento estable. La estructura es
constrictiva y habilitante. No es una cosa, sino dimensiones de la práctica de manera estratificada, donde los agentes reproducen condiciones orientadas hacia las acciones que sean posibles para mantenerla o cambiarla. En virtud de esto, Giddens expone un modelo denominado modalidades de estructuración, que sirve para aclarar las dimensiones rectoras de la dualidad. Dichas dimensiones se relacionan en tres grandes estructuras institucionales de la sociedad o de los sistemas sociales: significación, dominación y legitimización. Estas dimensiones macrosociales se relacionan a través de modalidades o mediaciones de los esquemas de comprensión, medios y normas de sujetos involucrados en interacciones de comunicación, poder y sanción. Hablando de las fuentes del pragmatismo, de la semiótica peirceana. Jensen, en su obra The Social Semiotics of Mass Communication, entre paréntesis, 1995, se apoya en la semiótica para comprender la vida de los signos en la sociedad. Para empezar, ignora Saussure por no centrarse en los signos en las prácticas sociales. Este autor debatió la tradición estructuralista al sustentar y defender que los significados se encuentran predefinidos en el sistema social. Ignoró un poco los devaneos postestructuralistas, porque no proporcionan satisfacciones duraderas, pero concordaba con Derrida en el rechazo al logocentrismo, donde el significado es uno y solo reside en la palabra. El pragmatismo resume su relación con el concepto de semiosis y acción. La semiosis es un elemento constitutivo de toda percepción y cognición humana. Consiste en procesos de significación continua que orientan las maneras de pensar y las actividades sociales. A estos signos involucrados en los procesos de significación y sus predisposiciones a formas de acción social, Jensen los denomina como pragmatismo. El pragmatismo, visto como las acciones semióticas realizadas por los sujetos, es retomado a partir de Charles Sanders Peirce para desarrollar dos variantes: una teoría de la comunicación o semiótica de primer orden y una teoría de la ciencia o semiótica de segundo orden. Con base en esta recuperación, Jensen elabora una historia general del concepto de los signos, examinando a Hipócrates, Aristóteles, San Agustín, Locke, Hume y Kant. Hablando de las fuentes del modelo de la mediación múltiple. El trabajo de Guillermo Orozco está expuesto en una serie de artículos y libros que conforman su planteamiento teórico metodológico. Para entender las mediaciones y el contexto de la comunicación y educación, el libro Televisión, Audiencias y Educación, entre paréntesis 2001, presenta varios ajustes desarrollados en su modelo de la mediación múltiple. Para Jesús Martín Barbero, la mediación poco tiene que ver con lo que plantea Martín Serrano. En el libro De los medios a las mediaciones, entre paréntesis 1987, incluyendo el prefacio de la quinta edición, entre paréntesis 1998, el concepto de mediación cultural de Martín Barbero sirve para nombrar el vínculo de los medios con las prácticas cotidianas de los sujetos, una especie de estructura incrustada en las prácticas sociales. Martín Barbero apuesta por descentrar el mediacentrismo. En su prefacio de la quinta edición reconoce que el medio mismo puede convertir en mediación debido al espesor que ha tomado la mediación tecnológica, pero sin olvidar, advierte, que la cultura también es mediación.
Medio y cultura se insertan en el sensorium de las personas y en la modernidad. Entonces, el foco está en los procesos culturales y sociales que hacen posible las interacciones particulares con los medios. Hablando del enfoque social y proyecto simbólico. El objeto de Thompson es comprender las transformaciones culturales asociadas con la modernidad. Para ello, explora las interconexiones entre los cambios institucionales de los medios y el mundo sociocultural moderno, tal como lo planteará Anthony Giddens al referirse a las estructuras. Sin embargo, para Thompson, se debe entender la organización social del poder simbólico para comprender la relación entre los medios de comunicación de masas y la modernidad, es decir, para entender la estructuración de la modernidad que pasa por los medios. Esto ha sido mi exposición audiovisual. Muchas gracias. Buenas noches.